¿Qué es una sesión de registros akáshicos? Una sesión de registros akáshicos consiste en media hora, 45 o una hora en que yo me conecto con tus registros akáshicos. Para explicarlo mejor, quería explicar un poco lo que son los registros. Los registros son una cosa energética, es como un recuerdo energético es como un libro que tiene toda la información de tu vida y de tus vidas pasadas, de tu personalidad en esta vida, de las cosas en las que tienes que trabajar, de las cosas en que tienes que mejorar, o las cosas que son buenas que tienes que concentrarte más en eso, por ejemplo. Entonces, con este libro o este registro de la información, nosotros podemos ir viendo qué es lo mejor para ti y cuáles son las cosas que tú puedes aprender en este momento. Entonces, los registros, esa es la explicación un poco teórica, pero la explicación práctica es que yo no sé bien lo que son los registros, solo sé que existen y que yo puedo comunicarme y que todos tenemos uno, y es la historia de nuestras almas a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, quería explicar más o menos lo que pasa en la sesión específica para que se entienda mejor. Entonces yo me conecto con los maestros, los profesores y seres queridos, que están todos, son 3 tipos de seres o personas que están en tus registros esperando para comunicarse contigo. Entonces yo digo ¿cómo se dice? Un prayer, un rezo, digo un rezo, y con este rezo y tu nombre legal, yo voy como lentamente subiendo o entrando a la energía de tus registros. Y es como que yo bajara energía, y esta energía contiene toda esta información. Entonces, como empezaríamos cuando yo empiezo cuando digo el prayer, el rezo, cuando yo digo el rezo, lo que hacemos es que empiezo a recibir yo información. Generalmente son mensajes, a veces son palabras solamente como de tu personalidad o algo así, o a veces son mensajes un poco más largos de, por ejemplo, te estás sintiendo perdida, pero queremos que sepas que todo está bien, o muchas veces me pasa que dicen como, hemos estado esperando que vengas a hablar con nosotros, o cosas así. Entonces, eso es lo primero que pasa. Y luego yo digo, explícame lo que está pasando en tu vida con los registros abiertos, porque la energía de los registros entra a este espacio energético en el que estamos comunicándonos yo con el cliente, y va sanando un poco los problemas de los que tú vas hablando. Y hay mucha gente que siente alivio incluso cuando está hablando de los problemas, cuando yo tengo los registros abiertos. Entonces, cuando cuentan un poco el problema, decimos ya, ok, ¿cuál, por ejemplo, si tu problema en este momento es que no te gusta tu trabajo y quieres cambiarte a otro trabajo? Yo preguntaría, ok, ¿qué puedo hacer para encontrar un trabajo nuevo? ¿Por dónde va un trabajo nuevo? Entonces hay muchas preguntas que se pueden ir haciendo, y los registros funcionan en base de preguntas. Mientras más uno pregunte, más información te van a dar. Y mientras más específica la pregunta, más información te van a dar. Y a veces hay que hacer como un detective, en el sentido de que hay que preguntar y preguntar y preguntar hasta entender bien qué es lo que está pasando. A veces se comunican conmigo con imágenes, entonces me pueden dar una imagen que quizá yo no entiendo, pero voy preguntando, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Hasta que digo, pasó por tal cosa. Entonces cuando ustedes me hablan de sus problemas, yo puedo, los registros como que escuchan lo que estamos hablando y me dicen, mira, esto le está pasando por tal cosa. A veces hay gente que tiene cosas de vidas pasadas que trae a esta vida. Yo recomiendo mucho preguntar por vidas pasadas, aunque uno no crea en vidas pasadas. Yo a veces pregunto como, muéstrenme una vida pasada relevante para esta persona, y yo voy a la vida pasada de la persona, se lo empiezo a ver y pregunto, ¿qué significó esto para esa persona? Y eso puede haber significado la creación de patrones que pueden venir contigo a esta vida ahora. Por ejemplo, una vez vi a alguien que estaba muy triste, como en una zona de guerra, con todo quemado, desesperada en la mitad, y pregunté qué significaba, y significaba es como miedo a la pérdida, porque esta persona había perdido todo en otra vida en un incendio. Eso sería un poco como lo de las vidas pasadas que se ve en los registros.
Pero también uno puede preguntar de su vida actual, como dije, lo del trabajo, pero de las relaciones, de qué cosas puedo trabajar, qué cosas puedo mejorar. No sé, por ejemplo, yo a veces me dicen, el respeto por ti mismo, por ti misma. Todas esas cosas van surgiendo y van saliendo en una sesión. Esto no se trata de ver el futuro. Nunca te van a decir qué hacer. Si tú dices, mira, por ejemplo, debiese casarme o no casarme. Ellos no te van a decir, tienes que casarte. No. El mundo está lleno de posibilidades infinitas. Entonces nunca te van a dar esto es lo que tú tienes que hacer, porque son tus lecciones, es tu vida y tú tienes la libertad de escoger. Nosotros tenemos la libertad de escoger en todo momento. Ellos lo único que pueden hacer es darte información relevante. Entonces, por ejemplo, te pueden decir, mira, si te quedas en este trabajo, la energía de este trabajo, probablemente este trabajo, si tú te quedas, va a pasar algo y vas a tener que salir de este trabajo. O si lo más probable es que este trabajo te está drenando mucho, es un trabajo que no te hace bien para tu salud, es un trabajo que no te hace feliz, es un trabajo que no. Entonces te explican un poco más o menos lo que está pasando. Y después te dicen, lo que podrías hacer sería trabajar en una empresa de asistente, por ejemplo. O podrías irte a hacer tu propio negocio sobre crear fiestas infantiles, no sé. Pero a veces te dan esas ideas y también tiene que ver con lo que la persona me dice a mí. A veces la persona me dice, me gustaría crear un software para no sé qué. Eso es una buena idea. Y ellos van a decir, bueno, sí, pero en este momento debieses enfocarte en esta cosa, empieza por aquí, contacta a personas, trabaja mitad de tiempo en un lado, mitad de tiempo en otro. Siempre te van dando como opciones y sugerencias, pero no son sugerencias que tú tienes que tomar si es que tú no sientes que tienen que ver con lo que tú quieres hacer, porque al final del día es tu vida. Entonces en una sesión lo que estaba diciendo no se puede en el futuro. Muchas personas me dicen, y voy a conocer a alguien. Entonces cuando me preguntan si van a conocer a alguien, yo digo, bueno, sí, pero la forma de conocer a alguien es que tú tienes que aprender una lección primero. Y eso pasa mucho, que uno tiene que aprender antes de que las cosas pasen, antes de que lo que uno quiere se materialice. Entonces en el caso de parejas hay muchas veces que uno tiene que aprender, por ejemplo, lo más cliché, pero es muy cierto, es amarse a sí mismo antes de que venga otra persona. A veces uno tiene que aprender a valorarse a sí mismo antes de que venga un trabajo que te valore. Si tú no te estás valorando, no vienen trabajos que te valoren. Entonces muchas veces hay que trabajar emociones y bloqueos espirituales para poder seguir adelante. Y ellos lo que te ayudan a ver es cuál es el bloqueo y un poco cómo llevarlo a cabo. Hay varios pilares de los registros akáshicos en los que puedo hablar muchas veces más, pero esto es lo que se trata en particular, una sesión. Y de nuevo, si vas a tener una sesión o estás averiguando sobre una sesión, te sugiero que anotes todas las preguntas posibles, ojalá no de futuro, así como, ¿qué va a pasar en 6 meses? Nadie sabe, depende de las decisiones que tomes. Eso te lo puedo responder a tiro. Tampoco te pueden decir sí o no, pero sí te pueden dar este lugar se ve mejor para ti. Se ve como que esto va a ser lo que sería mejor, lo que va a pasar, lo más probable. Eso sí te pueden decir que es lo más probable que vaya a pasar. Pero todo depende de cómo tú tomes lo que yo te digo. Y eso es en grandes rasgos lo que es una sesión de los registros